Bueno, nos sorprendieron hasta platicando aquí con intensidad. ¿De qué? De muchas cosas, una de las cuales vamos a analizar el día de hoy aquí en Radicales. Además, porque tenemos un invitado muy especial, experto en el tema desde Morena, de los principios, y uno de ellos tiene que ver con la austeridad. Este tema que ha estado en la deliberación pública en los días recientes en razón de, pues sí, la vacación de personajes de Morena o de la Cuarta Transformación, y que ha dado lugar a que la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, diga que el poder debe ejercerse con humildad. ¿Tienen derecho o no a irse de vacaciones quienes forman parte de la Cuarta Transformación? Sí, ¿y cómo? ¿O cómo debe ser su actuar en eso o en su cotidianidad? Bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy entre los cuatro con nuestro invitado también, Héctor Díaz Polanco. Pues, y sin más, Alejandro, ¿qué? Me quedé pensando en lo que dices, porque es una manera interesante de arrancar el tema de las vacaciones. ¿Cómo tendrían que ser las vacaciones, no? Digo, detrás hay muchas cosas. Yo recuerdo que la primera vez que oí que un presidente tomaba vacaciones fue con los panistas. Ellos empezaron como a ventilar que voy a pedir un periodo de tal a tal y me voy a ir de vacaciones. Yo pensaba, pues es que un presidente es como, ser presidente de un país es como un apostolado. No puedes renunciar a ser presidente de México o de cualquier otra nación. Simplemente te echas a andar, y en algún momento dormirás, y en algún momento comerás, y en algún momento harás familia, etcétera. Pero tu vocación, todo tu talento, absolutamente todo tu esfuerzo debe estar concentrado, tu energía en servirle a la patria. No hay otra cosa más importante. Las vacaciones, vas a tener muchas vacaciones cuando te vayas, hombre, o has tenido muchas vacaciones siendo... Yo pienso que es lo mismo con los secretarios de Estado, al menos, y con los subsecretarios y con algunas posiciones dentro de Morena. No, el encargo y el cargo, los dos, son demasiado poderosos. Tienen un peso tremendo para la vida de millones de individuos. No puedes de repente decir, ay, la pobreza que me espere la pobreza, voy de vacaciones a España a pasármela bien, o que me espere la desigualdad, o que me espere el hambre, o que me espere la mortandad o la violencia. No, espérame, pues, te eligieron para que plantees soluciones, ya después tomas vacaciones. Al menos yo pienso que sí hay en el servicio público posiciones en donde no puedes darte el lujo de poner en pausa absolutamente nada, sobre todo cuando se trata de los principales enemigos de un pueblo como la pobreza, la desigualdad, la enfermedad. No puedes poner en pausa. Te tienes que ir de corrido. Y yo creo que es parte del planteamiento del presidente López Obrador cuando habla de austeridad. Es un hombre que no conoce las vacaciones. Yo me acuerdo una vez que le oí, bueno, mi papá nunca tomó vacaciones. Se lo oí el presidente y yo pensé, pues mi papá nunca tomó vacaciones, eran otros viejos, era otro. Y yo creo que por ahí va lo que López Obrador quería decir. Bien, pues muy buenos días a los colegas en la mesa. Sí, ¿por qué no saludas? Nuestra Ni yo tampoco. Sí, no, estamos bien. Es que es la discusión candente, así tiene que ser, pero siempre es buen momento para saludar. Yo quisiera arrancar con la parte de fondo, que es lo que ya se tocaba aquí por los maestros Delgado y Páez. Una de las cosas que creo podemos ya concluir es la siguiente. López Obrador, si pensamos en esta definición, una de las definiciones weberianas sobre qué es el liderazgo político, y que podríamos decir esta parte de que hay personajes cuyas acciones hacen que las cosas marchen de un modo, y que si esos personajes no hubieran hecho lo que hicieron, las cosas salen de otra manera y no hay estas inflexiones en la historia. Creo que López Obrador, como presidente de 2018 a 2024,
puso una vara altísima no solo a la función pública que está dentro de la Cuarta Transformación, sino que le puso la vara muy alta incluso a la formación de cualquier liderazgo en todo el espectro político mexicano. Recordemos que en 19-20, Ricardo Anaya en algún momento quiso hacer recorridos fallidos en el país, que empezó yéndose al metro y uno podría pensar, bueno, está tratando de conectar con la gente de abajo, está tratando de observar a ras de suelo la situación, y terminó regañando a la gente por beber caguamas, ¿no? Una tontería así. Pero digamos que antes de hacer eso, antes de comportarse como lo haría cualquier personaje de la derecha, cualquiera hubiera pensado, bueno, parecería como que Anaya entendió que para conectar y construir un liderazgo, pues hay que hacer eso, hay que ponerse a trabajar a ras de suelo. Eso no es solo la parte que dejó la vara alta López Obrador en cuanto a cómo debe ser la función pública como un trabajo de tiempo completo, un apostolado, una cuestión donde incluso donde no estás en oficina, estás trabajando o estás atento a las circunstancias, porque así el mismo personaje lo definió, no porque las circunstancias lo obligaran, no porque hubiera una serie de emergencias frecuentes que hay que resolver. No, el López Obrador ha trabajado así toda su vida. Desde el Instituto Nacional Indigenista con los chontales, donde esta autora polaca, Irena Majcherak, cronicaba que estaba López Obrador 2 horas en la oficina de 7 a 9 de la mañana y de ahí estaba trabajando en campo, fuera del escritorio. Entonces, esta es la vara alta que puso López Obrador, no solo al servidor público, sino también aquel que aspire a ser un líder político en un país como México. Entonces, yo dejo aquí la primera parte de mi intervención, y en la segunda algo muy, muy, muy breve. Cuando López Obrador llegó a la jefatura de gobierno en 2000, 3 de sus grandes emblemas de su administración fueron la austeridad republicana, la lucha contra la corrupción y los programas sociales. Hubo a partir de 2003 una especie de articulación de una campaña en contra que se iba en contra de estos 3 pilares. Podemos recordar, por ejemplo, la parte de los videoescándalos que trataban de debilitar la idea de honestidad. La parte de reducirle el tesoro público a la Ciudad de México para que la capacidad de endeudamiento. La capacidad de endeudamiento, y también el gobierno federal metiéndose en el presupuesto de la tesorería de la Ciudad de México para tratar de aminorar los programas sociales. Y quizá también recordemos el episodio del Nicogate, que se acusó que el chofer de López Obrador ganaba 60,000 pesos. ¿Cuál austeridad? ¿Dónde estaba la austeridad? Entonces, claro que hay aquí un elemento de análisis importante, porque este es el contexto histórico de dónde viene la austeridad, de dónde viene esta idea de que el gobierno debe parecerse a los gobernados y no parecer una élite que viene de quién sabe dónde. Entonces es una parte identitaria del proyecto actual, y sí tendría que ser algo que se apegue más a la función pública, e incluso a quienes son funcionarios partidistas, o incluso a quienes es que dentro de alguna parte de la administración pública o de la política vinculada a Morena, pues me parece que tendrían que asumirlo como una especie de eje rector de conducta. Entonces, yo aquí lo dejo a la siguiente intervención, me aboco a otra parte importante. Antes de darle la palabra a Héctor Díaz Polanco, quien fue presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, este órgano de Morena que, digamos, custodia los principios de este partido y de sus propios integrantes, y que es actualmente presidente de Morena en la Ciudad de México, uno de los enclaves de este partido político desde su origen. A mí me gustaría también abonar a lo que hoy es un tema muy vigente, que es el tema de la austeridad y de cómo debe entenderse la austeridad. Lo ha expuesto Alejandro, lo ha expuesto los dos Alejandros, pero a partir de una experiencia personal creo que también puede generarse
una discusión para precisar el concepto. Fui a comer con mi esposa y con mis hijos a un restaurante que se llama El Cambalache, que está en Insurgentes. Y una persona que se me quedaba mirando, al pasar yo le saludé. ¿Cómo está? Se puso de pie y me dijo, ¿no que los de la 4T solo comen quesadillas? ¿A qué se refiere? Le dije, pues sí, los de la 4T solo comen quesadillas, no vienen a estos restaurantes. Le dije, yo vengo porque pago con mi dinero que yo me gano honradamente. Le dije, ¿usted sabe quién soy? Y no sabía, pero seguramente en algún momento me asoció con que yo era de la Cuarta Transformación. Mi caso, mi persona no importa, me importa la visión que se tiene también desde fuera de Morena sobre lo que es la austeridad de la Cuarta Transformación. Que no puedas ir a un restaurante u hospedarte en un hotel si estás de vacaciones. Por eso es muy importante que alguien como usted, don Héctor, pueda, digamos que desmenuzar y exponer qué realmente López Obrador quiso decir con la austeridad desde este mismo documento. Así es un tema central, no es secundario en Morena. Yo diría que es la columna central de su construcción como proyecto. Desde el principio, desde el nacimiento de Morena, la cuestión de los valores y principios en donde está en el centro. Por ejemplo, la austeridad es lo que orienta el trabajo de los militantes, simpatizantes, etcétera, sobre todo los comprometidos con la acción organizativa del partido. Hay por eso como asociación de palabras acá. Austeridad y pertenencia a Morena se asocia con servicio, entrega en el servicio, encargo en lugar de cargo, misión. Y eso implica como una especie de estado de ánimo y estado de vida, ¿no? En donde las prácticas están claramente delimitadas, en el sentido de no alejarse de las prácticas normales del pueblo mexicano. Así como un gobernante debe parecerse al pueblo en términos de los planteamientos que hace, también en términos del comportamiento que lleva adelante, ¿no? No se puede decir que se es partidario, por ejemplo, de la igualdad, que es uno de los pilares fundamentales del proyecto, mientras tú acentúas con tu actuación la diferencia hasta situaciones grotescas, ¿no? De vehículos enormes, esa nube de funcionarios secundarios que acompañan a los funcionarios habituales, etcétera, etcétera. El de asistir a lugares ostensiblemente lujosos, ¿no? Y esto plantea un montón de dificultades para precisar lo justo y lo injusto en este caso. Para empezar, habría que rechazar la idea de que cualquier crítica que venga de la derecha respecto a Morena es aceptable como tema central, ¿no? Porque si no, tendríamos que llegar a la conclusión de que, puesto que la derecha ha lanzado constantemente la consigna de que ser de izquierda y ser de Morena es ser chairo, que quiere decir, a su vez, ser un palurdo, ser alguien que no tiene la menor idea del mundo, sin cultura, sin formación, e incluso con valores morales detestables. Así fija la derecha la idea de ser de Morena. De ahí podríamos sacar la conclusión de que nadie podría elaborar un discurso articulado e interesante, porque eso va contra la idea fija de la derecha, ¿no? Tenemos que equilibrar las cosas en este sentido, pero tenemos del lado nuestro, hablando de este tema, una tendencia negativa que hay que rechazar de inmediato, que es minimizar la crítica en relación con estos comportamientos. Si bien es cierto que hay exageraciones ostensibles, claras,
Sobre todo en la definición de lujo. Yo muchas veces veo las fotos donde se dice que la gente está en un lugar de lujo y digo, pero este lugar se parece al restaurante de la esquina, a la cafetería de la esquina. Pero al margen de esto, no se puede minimizar de ninguna manera la crítica en relación con el comportamiento de nuestra gente que tiene responsabilidades de dirección o de participación en el gobierno. Porque tenemos que refrendar lo que decimos con lo que hacemos. Y si no logramos hacer eso, el resultado va a ser nefasto en muy poco tiempo. Es decir, vamos a perder el aprecio de la gente y vamos a estar alimentando constantemente el discurso de la derecha respecto a estos temas. Tenemos que arrancar a la derecha este discurso. ¿Por qué? Y con eso cierro. Este tema resulta tan importante, tan relevante, y ¿por qué está tan obsesionada la derecha con el tema? Yo diría, para decirlo rápido, por el éxito de la Cuarta T. Es que ellos han comprendido, y hay que concederle ese pequeño logro. No siempre entienden las cosas, por ejemplo, no entendieron muy bien hasta ahora lo que les pasó en 2018, pero al menos han entendido que para la lucha contra Morena es muy importante atacar esa columna central, porque si logran debilitar la columna ético-política de Morena, podría lograrse que se derrumbe el sistema. Eso lo saben, lo intuyen. O por lo menos debilitarlo. Exactamente. Y por eso pegan y pegan en esto que para el pensamiento, digamos, normal resultaría extraño. ¿Por qué tanto afán con que la gente si va a un hotel, si viaja? Son actividades normales. Por nuestra parte, definir claramente que hay que evitar por todos los medios estas exhibiciones de exceso de lujo, etc. Pero por otro lado, entender que la derecha está tratando de poner esto en un tema central, porque en todo lo demás no han podido poner en tela de juicio el proyecto de la Cuarta T. Constantemente se inventan descalabros económicos que solo en su imaginación. Ayer mismo volvió a salir en la mañanera por parte de un periodista la pregunta de si la economía estaba al borde de la catástrofe, y la presidenta hizo 2 o 3 aclaraciones claves. Bueno, la recaudación. Exactamente, y todo quedó otra vez. Y la otra, más reciente, es la de que estamos al borde de una catástrofe política por la intervención de Estados Unidos en un proceso de apresamiento, de detención de altos funcionarios públicos o miembros de Morena, que produciría un descalabro total para el movimiento. ¿De dónde sacan esto? Volvió a salir en la mañanera también ayer este tema. Y dije, bueno, ¿de dónde sacan esto de que hay una lista de funcionarios o de prominentes dirigentes de Morena a punto de ser detenidos por organismos de inteligencia norteamericanos o de investigación? Puros inventos. Y puesto que no han podido poner en tela de juicio el proyecto de Morena, es claro que tendrían que irse por este camino, y lo están logrando hasta cierto punto. Nuestro deber es poner las cosas claras. En Morena ese comportamiento es anómalo, es un comportamiento inadecuado, y en consecuencia hay que ponerlo en su justa medida. Cierro diciendo que puesto que hay esta idea de participación en Morena como misión casi permanente, sin descanso, etc., es claro que algunos pueden rechazar ese estilo de vida, pero entonces que rechacen su pertenencia a Morena. Exactamente. Esa es mi posición, yo la decía ayer. Así. Pero puede también interpretarse. Yo un poco en ese sentido decía, pues sí, si hay a quien le gusta el dinero en abundancia, que no esté en el servicio público, que se dedique a la empresa, como decía, como han dicho muchos figuras de la izquierda mundial en la historia, quien le guste la plata, que se busque un trabajo fuera del ámbito de la política y no hay ningún problema. Pero en el caso específico de Morena y de quienes son servidores públicos en gobiernos de Morena, y no solamente en gobiernos, sino en representación popular, me refiero como diputados, como senadores, como regidores inclusive, eso no puede permitirse, y sin embargo ocurre.
Sí, ocurre y ocurre en general. Ocurre en determinados sectores de Morena, en relación con ciertos personajes de Morena. Eso también hay que precisarlo, porque si no parecería que hay un comportamiento generalizado en los dirigentes de Morena en estos terrenos que ya hemos mencionado, que son inadecuados. Entonces hay que precisar quiénes, de qué tendencia, claro, etcétera, etcétera, que están haciendo este tipo de comportamiento como una cosa casi cotidiana, como si no hubieran reglas y normas. Estas reglas están muy claras. Si uno pertenece a Morena, debe tratar de parecerse su comportamiento al pueblo de México, porque de otra manera no hay forma de que sean dirigentes en el sentido de orientadores y de personas que son tomadas como referentes. Cuando tú te subes al avión en primera clase, lo que le dices es a los demás: tú estás allá y yo estoy aquí. O cuando te subes a un helicóptero, le dices: tú estás allá y yo estoy acá. Es una manera muy gráfica de marcar las diferencias entre unos y otros. Y yo creo que el presidente López Obrador pensaba en otra cosa. Cuando tú vas a la literatura justamente de lo que el presidente plantea antes de ser presidente, durante sus campañas y ya siendo presidente, no vas a encontrar nunca la lista de los hoteles, como usábamos ayer tú y yo, de que hablábamos de de la lista tal cual de los cuales hoteles utilizar. Bueno, pues es que Gerardo Fernández Noroña dice que nos digan los de la derecha a qué hoteles podemos ir. Pero yo creo que y un poco en referencia a lo que decía Héctor Alejandro, en el presidente López Obrador había dos maneras de educar. Una era a partir de él mismo, como hombre vinculado al pueblo, como parte del pueblo. Y el otro era, y nadie se equivoque porque la lección era clarísima, como líder. También como líder planteaba lecciones. Yo veía, a mí siempre me llamó mucho la atención de Yuria, de Sabines, un poema donde hablaba de Fidel y decía: ¿quién es Fidel?, me dicen, y yo no lo conozco. Una noche en el malecón una muchacha que estaba conmigo dio de gritos palmoteando: ahí va Fidel, ahí va Fidel, y yo vi pasar 3 carros. Otra vez en un partido de pelota la gente gritaba: no seas maleta, Fidel, como quien le habla a un hermano. Vino Fidel y dijo: viene el guajiro. El obrero dice: vino Fidel. Es decir, Sabines, claro. Escuché Sabina. Dije: ah, caray, no, Sabines. No Jaime Sabines. No soy tan fan del señor Sabines. Sí, nunca. Lo que quiero decir es, hay en la lección de Fidel ahí, yo estoy en muchas partes, no estoy de vacaciones. Estoy en el juego de pelota porque es parte, pues, de lo que significa ser Fidel y ser un líder. Y el presidente López Obrador, su idea de subirse al avión e irse a la clase turista, siendo presidente de México, es una lección muy poderosa que se nos olvida. Con mucha facilidad se nos olvida, porque es más cómodo olvidar que mantener esos preceptos. Es más cómodo. No van a encontrar la guía de los hoteles o cuáles sí y cuáles no, y tampoco van a encontrar menciones tan puntuales. La presidenta sí hace menciones en el documento de mayo, sí, muy puntuales. Ahí se va un poco más porque porque yo creo que el momento lo ameritaba decirle a ciertos líderes y a ciertos sectores. Ahora, yo coincido con el maestro Díaz Polanco en el sentido que si no puedes, también está la calle. Hay muchas cosas que hacer en la calle. Si no puedes ser parte de un movimiento que pregona la austeridad, pues si quieres también vacaciones, muchas vacaciones, como las toma un empresario, como las toma, pues también búscate un empleo que te lo permita, hombre. Si nadie te dice que no, hombre, hay muchos empleos en Coca-Cola, en Fanta, en Sabritas, ¿cuáles más venden? Todas esas chatarrerías tienen empleos para gente muy capaz.
váyanse a esos empleos para que tomen vacaciones. Pero el presidente tenía muy claro la idea del servicio público. Es un apostolado. Y nosotros, decía él, de los servidores públicos, nosotros tenemos la obligación de mostrar con nuestros hechos y con nuestro propio ejemplo que nos importa no separarnos del pueblo. La lección con respecto al pueblo siempre de López Obrador es muy poderosa. Es con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Pero si yo me subo en helicóptero, pues ¿cómo que con el pueblo todo? ¿Dónde está el pueblo? ¿Cabe en el helicóptero? No cabe en un helicóptero, perdón. Entonces es muy poderoso el mensaje. No es tan puntual porque obviamente abre a muchas posibilidades. Sí. Sí, yo quiero seguir con esta distinción que es importante entre la austeridad republicana, la austeridad institucional y la austeridad personal, que me parece que es importante también que sea un sello distintivo de la Cuarta Transformación. Me parece que en la parte institucional ya hay ciertos avances, ciertos cambios, hasta cierto punto me parecen ya irreversibles y muy saludables para la vida pública. Pensemos en que ya no hay estos gastos superfluos en la Cámara de Diputados, ya no es a cuenta del erario que los funcionarios pueden irse a comer allí en San Lázaro, el asunto emblemático es la venta del avión presidencial, que ahora ya es visto no como una necesidad institucional de un presidente, sino como un signo de estatus que servía para que Peña Nieto se fuera ahí de paseo llevándose hasta Verástegui como acompañante, ¿no? Ya ahora el presidente de la República o la presidenta de la República, a partir de ahora, va a tener que asumir otras maneras de viajar, y si alguien llega a tratar de combatir eso, de oponerse a eso o de pensar en otra cosa, pues ya precisamente el cambio cultural que hay ya haría que se vea con cierto recelo esto. Ya no va a ser tan fácil revertir esta austeridad institucional. Pensemos en el caso de Alfaro, el gobernador de Jalisco. Cada vez que salía de que se daba licencia de 3 días para irse de vacaciones y se lo encontraban ahí tomando whisky con pizza. Y pizza en plena pandemia o antes sí. En ese contexto, y no fue bien visto. Es decir, ya culturalmente e institucionalmente están estos pasitos dados, me parece muy bien, por la llamada Cuarta Transformación. Pero el extra que tendría que darse es también en la parte de la austeridad personal, que es verdad que con el dinero propio el funcionario puede hacer lo que considere adecuado, pero ¿qué necesidad hay de hacerlo en un momento donde hay tanta sobrevigilancia en ciertos personajes? Y yo pienso, por ejemplo, en uno de los primeros diputados de Morena, Miguel Alba, que después de su labor como diputado, cuando no estaba en el trabajo en cámaras, él no solo regresaba a su distrito, sino que caminaba a las calles e iba a promover el periódico Regeneración casa por casa en su distrito y en otros. Bueno, después de 3 años de trabajo intenso, claro que se puede ganar un descanso, unas vacaciones, qué sé yo, sobre todo en un momento donde ese trabajo pareció rendir frutos, porque él terminó su momento en 2018 cuando ganó ya López Obrador la presidencia. Pero, digamos, ese es el extra que se le exige a alguien que pertenezca a Morena. Ese es el extra que digas, a ver, sí, está muy bien la austeridad institucional, está muy bien que se redujeron los gastos, está muy bien que haya ya estos avances claros. Pero pues para darle todavía más fuerza en lo ideológico, en lo político, en lo fuera de lo institucional al movimiento, pues se puede dar esta austeridad personal también, y pues sería muy benéfico para todos. Y yo cierro con esto, ya que Álvaro mencionaba este restaurante Cambalache, que por cierto, Cambalache tiene la imagen de Gardel, de Carlos Gardel, y Cambalache es un tango que nunca cantó Gardel, por cierto, ¿no? Porque el tango Cambalache es de 1934 y Gardel murió en 1932. Pero hay un verso de Enrique Santos Discépolo. De Santos Discépolo, que además de poeta era medio filósofo, medio... ¿De verdad? Sí, yo tendría la idea de que lo habría cantado Gardel, pero estoy pensando... fue Julio Sosa.
Fue el Yoruba, fue Julio Sosa. Era una porquería, ya no sé. Exactamente, hay un versito ahí que es muy adecuado a la campañita de la derecha en este momento, que dice: hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador. Todo es igual y nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Esta es la imagen que la derecha quiere dar con estos ejemplitos sacados, algunos de contextos sobredimensionados, como decir, vean, y ni siquiera todos son iguales, sino más bien es, vean cómo ellos son como nosotros, vean cómo son igual que nosotros. Entonces, yo sí quiero hacer esta distinción de esta campaña de las derechas que es absurda, que no tiene credibilidad, no tiene legitimidad. Y creo que la crítica legítima sí viene de esta parte de, a ver, López Obrador dejó una vara alta no solo al servicio público, sino también al liderazgo. Los integrantes de Morena deben asumir, creo, ambas pistas. A ver, ¿quiere usted, Héctor Díaz Polanco, intervenir ante lo que acaban de decir los Alejandros? Me parece correcto. Hay varios puntos aquí que son interesantes de destacar. En primer lugar, la cuestión de la modestia en el comportamiento, que era parte, digamos, también de la figura de Andrés Manuel López Obrador y que transmitió a sus colegas que siguieron impulsando el proyecto de la Cuarta Transformación, particularmente en el caso de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada en la Ciudad de México, etcétera. Modestia. ¿Eso qué relación tiene con lo estructural? Al rato voy a hablar de eso, pero primero quisiera indicar que a mí me pareció siempre una idea fantástica en la que insistió Andrés Manuel de que la política era tiempo. Entonces, en política, la definición de los momentos es clave. Y eso puede irse desde los grandes asuntos hasta los asuntos más particulares, incluso individuales, como vacaciones. No va a estar prohibido tomar vacaciones, pero quizás hay que tomar las vacaciones adecuadamente y en el tiempo. Es correcto, así es. Decir, no es posible que cuando el partido, por ejemplo, está en momentos claves de su definición de proyecto y definiendo además caminos importantísimos por lo que hace a los desafíos que vienen, ya muy cercanos, de carácter electoral, a escala nacional, los desafíos organizativos del partido, pues resulta que haya gente que está de vacaciones. El secretario de organización del Comité Nacional de Morena, Andrés López Beltrán, digámoslo con toda claridad, que se ausentó de la sesión del Consejo Nacional. Pues esa es la versión que se ha dado, no me consta, pero probablemente... ¿No estuvo? Él tendría que aclarar esto, pero sí me parece que esta idea de una actividad que puede cortarse para pasar a otras cosas no va con la energía, el constante desarrollo de los procesos en un partido como Morena. En segundo lugar, el de la oportunidad de los hechos. Porque la gente se vuelve partidario de la inercia y está encantadísimo prolongando sus costumbres. Pues hay que modificarlas en este momento. Voy a poner un ejemplo muy concreto para no tener necesidad de echar teorías. Yo soy básicamente académico y en consecuencia todavía sigo esta inercia porque tengo invitaciones constantes. En estos últimos días tuve 2 invitaciones, una para dar un curso a un grupo político en América Latina y otra para participar en unos congresos de análisis político. Habitualmente, y a eso se refería Andrés Manuel, se utilizaban estas invitaciones para hacerse largos viajes, en realidad, de turismo político, ¿no? Y sin considerar si eso era adecuado o no, e incluso en muchas ocasiones utilizando fondos públicos. Entonces, hay varios recortes que hay que hacer. En primer lugar, fondos públicos de ninguna manera. En segundo lugar, no en cualquier momento. Tercero, no a cualquier evento, porque a veces se iba a eventos que en realidad tenían poca importancia y sobre todo no tenían ninguna relación con la actividad que realizaba el asistente a estos eventos. Pero si se trata del momento adecuado y si se trata de temas fundamentales para el trabajo político incluso en Morena o en cualquier otra organización,
Y si no implica uso de recursos públicos, pues entonces ya están los criterios mínimos para definir lo adecuado o no, incluyendo este elemento clave del momento, de importación del momento. Insisto en lo de que es fundamental que no logre la derecha igualarnos. Si nos iguala, si nos mete, usando la idea del tango, en el mismo saco revuelto con los gatos, entonces estamos perdiendo la batalla cultural. Y en consecuencia perdemos la batalla moral y la batalla intelectual, que son los elementos básicos para mantener a una organización en el lugar que le corresponde en cada momento histórico. Y finalmente quisiera relacionar el punto con lo estructural, porque hasta ahora estamos hablando en un plano del comportamiento individual, que es fundamental y muy importante, y probablemente el que más impacto tenga. Pero el otro, yo creo que es más importante aún, y permanece oculto, que es la relación de estos comportamientos con procesos estructurales, incluyendo la corrupción, a gran escala. Es decir, regularmente la gente que se comporta de la manera que hemos estado analizando, inadecuada, está asociado, y no es casualidad, con estos procesos de corrupción a escala estructural. Si uno analiza con calma lo que ha pasado en las últimas décadas en relación con el proceso que impulsó en el país el llamado PRIAN, encontrará que estos comportamientos están uno a uno pegados con estas enormes prácticas de desfalco, de robo. Uno no para de asombrarse cuando escuchas datos, incluso en la mañanera, cuando se habla de hemos logrado realizar estos cambios. Y a ver, ¿eso qué significa en términos de recursos? Pues nos hemos ahorrado 50.000 millones de pesos con esta modificación en el comportamiento de los órganos del Estado. Entonces dices, esto es increíble, es descomunal, era un robo organizado. Y todo asociado con estos comportamientos de frivolidad política, de falta de principios, de desprecio de lo popular. Los ejemplos de si hay tracoyas en un aeropuerto porque hay un evento, a alguien se le ocurre decir que eso es una cosa contraria a la idea, el tipo ideal de aeropuerto que se debe tener. Tiene contradicción con esta práctica popular. Y lo dicen descaradamente y aparentemente sin consecuencia, porque así fue en el pasado. La diferencia es que ahora sí debe tener consecuencias. Antes de que existiera Morena, antes inclusive que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia de la República, antes inclusive de que intentara por primera vez ser presidente de México, aparece este libro, un proyecto alternativo de nación que es del 2004, cuando es jefe de gobierno y cuando perfila efectivamente un proyecto de nación que trascienda al ejercicio del poder público que él tenía en ese momento, que era la jefatura de gobierno. Y hay un apartado en el capítulo del gabinete y la política de austeridad, que habla de la austeridad republicana. Toma naturalmente como ejemplo a Juárez en el ejercicio de la responsabilidad como lo tuvo Juárez como gobernador de Oaxaca, antes inclusive como presidente. Y hay 3 párrafos que me gustaría exponer, porque es lo que concibe López Obrador como el comportamiento de un servidor público comprometido radicalmente con un proceso de transformación. Dice, la enseñanza mayor del presidente Juárez y de los liberales de su generación es que los funcionarios públicos no deben contar con fueros o privilegios ni disponer del erario en forma irresponsable. Los que gobiernan están obligados a conducirse sin ostentación ni derroche. El servidor público debe ser sencillo y actuar con sobriedad y sin presunciones. En ninguna circunstancia, menos aún en una situación de estancamiento económico, desempleo y empobrecimiento,
Los servidores públicos pueden disponer del presupuesto para obtener altos salarios, prestaciones, beneficios y comodidades. Por el contrario, esos recursos deben canalizarse a la atención de las necesidades apremiantes de la gente. La austeridad no solo es un asunto administrativo, sino de principios. La austeridad significa rigor y eficiencia, pero también justicia. No es concebible un gobierno rico con un pueblo pobre. De manera específica, proponemos la aplicación de una política de austeridad del Estado para reducir, en beneficio de la sociedad, el costo del gobierno. Abunda un poco más Andrés Manuel López Obrador en esta concepción de austeridad como servidores públicos, pero da lo mismo también, o aplica, lo digo de esta manera, para quienes forman parte de un proyecto más allá de si están o no en el gobierno, digamos, y más allá inclusive si militan o no en Morena, en el Partido del Trabajo y en el Partido Verde. Sí, por supuesto, se aplica a todos. Por supuesto, para los asuntos de recursos públicos, naturalmente, no aplica para quien no es funcionario público. Uh-huh. Pero para los demás aplica muchísimo, porque tienen una tarea, igual que un funcionario público debe cuidar los recursos públicos que les entregan, el funcionario del partido, el miembro del partido, el dirigente, tiene un proyecto y una imagen pública y un ejemplo cultural que es importantísimo subrayar en sus manos, y por tanto tiene una gran responsabilidad. Es decir, como decía Gramsci, los intelectuales en los que se incluyen los funcionarios del partido, los miembros destacados del partido, los que tienen cargos, son constructores de consenso. El consenso se construye con discursos, con actitudes, comportamientos, dando ejemplos fundamentales. Es decir, estás construyendo una nueva manera de ver el mundo. Hace rato hablábamos de este tema que ahora es caballo de batalla de la derecha, por ejemplo en Sudamérica, en particular en Argentina. La derecha constantemente, sus intelectuales hablan de que están impulsando la batalla cultural. Bueno, pues, aquí Ricardo Salinas Pliego de manera específica. Así es un caballo de batalla ahora de la ultraderecha incluso. Pues bien, es verdad, si ellos quieren recuperar su posición, tienen que dar esa batalla cultural. Ahí el triunfo es de Gramsci, la teoría marxista de Gramsci, que es tan eficaz que muestra que si no hace también la derecha su reforma, su batalla cultural, no tiene la menor posibilidad. Bueno, pues parte de esa batalla cultural que dimos estuvo saturada de este tema de los comportamientos públicos y del apego a principios, ¿no? Es decir, el proyecto de nación. Yo quisiera cerrar con una anécdota de lo que pasó con el proyecto de nación. Después que se publicó esta versión de Andrés Manuel, que fue la pionera, Andrés Manuel hizo una síntesis de 10 puntos que expuso en un gran discurso en el Zócalo de la Ciudad de México. Y entre estos puntos estaban todos los temas clásicos, el papel del Estado, etcétera, la economía, etcétera. Y al final había un punto 10 que se refería a las cuestiones de orden cultural, la batalla cultural, a los principios, los valores, a todos estos temas que tienen que ver con el manejo de lo público, etcétera. Y cuando se creó una comisión que analizó el asunto y que redactó lo que terminó también en un libro que se llamó El Proyecto Alternativo de Nación, cuando analizó estos datos, cuando llegamos al punto 10, que tenía que ver con, incluso ahí se incluía los derechos de los pueblos indígenas, porque conformaba parte de la identidad, todos estos elementos cualitativos, digamos, del proyecto, se llegó a una conclusión que a mí me convenció de que ese era mi proyecto. Todos los compañeros que trataron y dirigieron los análisis para la elaboración de los demás temas, desde economía hasta Estado, llegaron a la misma conclusión cuando escucharon
la exposición de lo que esto contenía para el proyecto. Dijeron, no, este no es el punto 10, este es el punto 1. Y si uno examina la publicación, encontrará que en efecto el punto 1 era el que era originalmente el punto 10. Hasta ese punto se le daba una enorme importancia al tema de la reconstrucción de la visión del mundo a partir de valores diferentes, que son valores que tienen que ver con lo ético y con lo ético político en particular. De tal manera que desde el principio ha sido así en el movimiento y no podemos permitir que ningún comportamiento modifique esta idea y esta centralidad de lo ético político. Si no te puedes contener y pues quieres un helicóptero para viajar, quieres viajar en primera clase, quieres hoteles 5 estrellas y vacacionar mientras eres servidor público. Aunque lo pagues de tu bolsa. Aunque lo pagues, es lo de menos en realidad, porque si no te puedes contener, porque tú eres el que marca la pauta en otros, tú le enseñas a otros el comportamiento austero o como sea. Si no te puedes contener, entonces hay dos cosas. Si yo me robo siempre estos micrófonos, a pesar de que la empresa ya me dijo 2 veces que no te los robes, Alejandro. Si no me puedo contener, ya no voy a venir aquí a trabajar. Pues es que no me puedo contener, me lo robo. Cada vez que llego aquí me lo robo. Lo mismo tendría que plantearse Morena. O sea, voltear a ver y decir, a ver, el señor no puede. O sea, le sobra mucho dinero, quiere estar en España cada 15 días o quiere viajar en primera. Bueno, el señor no puede. Yo creo que lo mínimo que tengo que hacer yo es reconvenirlo, decirle, oye, pero no con respecto al proyecto, porque él está hecho de una manera. Está ya armado de una manera, no le vas a decir tú cómo se comporte ya. Entonces, es decirle, oye, si no te puedes tú, yo creo que tienes que tomar una decisión con respecto a nosotros. Ya eres tú contra nosotros. Entonces, incluso yo iría más lejos. O sea, la idea de que varios de los señalados estén en una posición de poder nos plantea muchas cosas. Cómo es que se permite el acceso al poder a gente que no puede cumplir con lo mínimo del planteamiento de austeridad de un proyecto que es mayor. Es un proyecto de nación. O sea, va por encima de todo. Yo cierro con de la manera en que abrí. Sí, creo que la elección del presidente López Obrador esto es un apostolado. Si quieres unirte a esto, es un apostolado. O sea, las reglas son estas. Si te quieres comportar de otra manera, pues tienes mucho espacio. Está el PAN, está el PRI, está el PRD, y está también el Verde y el PT, porque ahí nadie le echa ojo y se comportan como se les pega la gana. Y ahí hay un nido de corrupción tremendo en esos partidujos. Entonces, si no te puedes comportar, pues no te sumes, hombre. Esta otra parte, hay muchos lugares en donde puedes estar. Si te quieres ir a Portugal, vete a Portugal. Está bien, pero contrátate mejor con FEMSA. Tan simple como eso. Sí, o espérate un momento donde concluya tu labor pública. Y ahora sí, bien ganado el descanso después de una inversión completa de trabajo en la función que tienes como apostolado. Porque creo que es muy importante esta idea de la batalla cultural. Y si en este momento Morena tiene la preeminencia institucional, el poder institucional en muchos frentes que se ha ganado a través de las urnas y no con esta falsedad de que porque es partido de Estado, que quiere capturar, qué sé yo, que quiere capturar los dos poderes que se ganan a través de las urnas. Morena es el único país de México al que se le ha acusado de querer capturar poderes cuando los ha ganado en las urnas. Pero bueno, esa es otra discusión. Digamos que en este momento tiene ese poder, ya está ahí ese poder. De todos modos, parte del acelerador tiene que ver con de ese poder para bien, tiene que ver con la batalla cultural. Una manera en la que Morena puede darlo es dar este extra. Tiene que Morena dar este paso de decir, a ver, no solamente se trata de una austeridad institucional, sino también
un mínimo de congruencia. Tampoco se está exigiendo que nada del otro mundo, no se está exigiendo vivir como los franciscanos, no se está exigiendo que nunca jamás vas a tener un momento de descanso en tu vida, que ya no vas a tener familia. No, por supuesto que no. Simplemente se trata de, voy a demostrar por todas las vías posibles que tenga que en este momento yo estoy dedicado al 100% a mi labor como servidor público y a mi labor, y a mi identidad como miembro, como integrante, como simpatizante, como parte de un movimiento político. Y entonces creo que esa es la parte de fondo. Ya la parte que tampoco es menor, ¿de dónde viene esta campañita también de las derechas, de querer poner esto en el centro de la agenda, cuando en realidad no, yo no lo veo así? Tiene su parte importante, pero no es como para que fuera el eje central, pero pues como las derechas están aminoradas, pues cualquier clavo ardiente es su línea de batalla. Pero hay que recordar también que a esta derecha, además de que le falta credibilidad y le falta autoridad moral para hacer este tipo de acusaciones, también le falta comprensión de la idea de austeridad. Y yo no lo limitaría al PRI y al PAN. En 2006, por ejemplo, este señor Federico Arreola contó una anécdota donde decía que él tomó un avión de Ciudad de México a Monterrey, un avión normal, así, un viaje absolutamente cotidiano de Ciudad de México a Monterrey, justo cuando estaba el plantón de Reforma, y que una señora muy alterada fue a gritarle que cómo se atrevía a viajar en avión, porque eso era de que los nacos no podían subirse ahí. Ese fue un elemento. En 2009, por ejemplo, no me acuerdo si fue el periódico Reforma o el Universal, no quiero asegurar porque no me acuerdo cuál de estos dos periódicos fue, pero estaban ahí insinuando una crítica contra, me parece, Luis Mandoki, el cineasta, porque se le había visto salir de un club deportivo. Iba saliendo de un club deportivo. Son ridiculeces, No, por supuesto, pero es una cosa que muy similar a la que este comensal desorbitado vino a reclamarle a Álvaro Delgado, en primera sin entender la diferencia entre la función pública y el periodismo. Acá no entendían la idea de la función pública y un cineasta que tiene sus muy válidas convicciones políticas y además un trabajo serio para documentar parte de la historia reciente, ¿no? Entonces, y aquí a lo que voy es que como siempre estas cositas no se quedan en la mala comprensión de un troll de internet, en la mala comprensión o en el dolo de un propagandista del PRI o del PAN. A veces escala a niveles donde uno se queda preocupado. Yo escuché en alguna ocasión una entrevista con Antonio Lascano, el gran biólogo mexicano, pero que es muy simpatizante de la Marea Rosa y del PRIAN y demás, quejándose de que, bueno, él no veía tanta austeridad porque López Obrador vivía en un palacio. Dices, bueno, ya también cuando no se entiende, cuando deliberadamente no se quiere entender esto, dices, bueno, ya tampoco hay mucho que hacer. Entonces, claro que hay, detrás de esta campaña, claro que hay dolo, hay falta de credibilidad, hay ignorancia, hay muchas cosas, pero qué necesidad hay también de muchos pertenecientes a Morena de no dar esa... Yo no quiero decir extra, creo que hace rato dije que era un extra. Es más bien parte que se asuma que no son solo trabajadores políticos, sino que tienen también estas convicciones que están planteadas desde 2005 en este proyecto alternativo de nación. Yo también quisiera plantear otro tema que va más allá de quienes son servidores públicos de gobiernos de la Cuarta Transformación y de quienes son militantes de Morena o de los otros dos partidos que pues sí forman parte del movimiento de la Cuarta Transformación, el PT y el Partido Verde. Yo quiero centrarme también en quienes son simpatizantes de la Cuarta Transformación y de Morena. A ellos también se les puede decir, no, también tú eres simpatizante, tú no tienes tampoco que gastarte el dinero que honradamente te ganas como académico, como periodista, como
profesionista de cualquier actividad, porque sí es otra dimensión. Eso es una dimensión diferente. Ayer, a partir de que en los periodistas platicamos del asunto y de lo que la presidenta expuso sobre el poder es humildad, y hablamos sobre lo que ha generado estos comportamientos de diputados, de legisladores, de gobernantes, me escribió una académica de la UNAM, Patricia Escamilla, y me dice, oye, es que ustedes lo que están diciendo es que los que somos simpatizantes de Morena, que somos de clase media, tenemos que dejar de hacer, de gastar el dinero que nos ganamos honradamente, solamente porque simpatizamos con Morena y la Cuarta Transformación. Y no es así. O sea, la gente que simpatiza y que se gana sus recursos de manera honesta, haciendo un trabajo honesto, pues puede hacer con su dinero lo que le venga en gana, porque de otra manera se excluiría a quienes, por ejemplo, forman parte de una clase media o alta, sencillamente porque pertenecen a esa clase media o alta. Bueno, a ver, don Héctor. Yo creo que como simpatizantes, sí, es muy no raro, militantes, no servidores públicos. Sí, es muy raro que uno encuentre un principio válido y poderoso que no sea universal. Si no tiene carácter universal, habitualmente es falso y se presta a la hipocresía, que yo creo que es este caso. Correcto. Es decir, el principio de que te debes comportar de manera tal que no ofendas a los demás con tu comportamiento, incluso en el estilo del gasto, yo creo que es universal. Es universal. Porque fíjense la trampa en que estamos cayendo en términos de una lógica política. La trampa es que hay comportamientos en personas de Morena que son reprobables porque ese comportamiento es un comportamiento inadecuado en alguien de Morena. Lo que implica que ese mismo comportamiento sería adecuado en alguien que no sea de Morena y que, por ejemplo, sea rico. Entonces, la gente que es pudiente tiene una doble ventaja acá. Le reprocha a los miembros de Morena el comportamiento X y están diciendo, ese comportamiento no es universal porque no se me aplica a mí. Yo sí puedo practicar y hacer, por ejemplo, un derroche público, puedo derrochar en mi medio de transporte, en mi modo de vestir o lo que sea, ¿no? Y eso no se le permite a los otros. No, lo que estamos planteando es un principio ético político universal, que se aplica a todos. Es decir, lo que no es correcto en los miembros de Morena, estamos predicando los de Morena que no es correcto en los demás. Pero una clase social derrochadora y que anda, como le gusta decirlo a Andrés Manuel, en la fantochería, se está comportando también mal. Porque aquí tenemos una situación de absoluta hipocresía de las clases altas, ¿no? Y de los sectores políticos que representan. Es decir, lo que critico en los de Morena, a mí no me lo pueden criticar en mi propio terreno. Sí, correcto. No, a ti también te lo criticamos. Lo que queremos es crear una concepción nueva del comportamiento humano en nuestra sociedad. Y eso es lo fundamental, ese es el fondo y lo profundo de lo que plantea el proyecto de Morena. De otra manera estaríamos en esta relatividad de las virtudes, digamos, donde en un lugar tenemos vicio y eso mismo lo consideramos virtud en otros grupos sociales. Eso no es admisible. Entonces, esto es parejo y abarca desde los dirigentes de Morena hasta los simpatizantes. Si tú eres simpatizante de Morena y eres un simpatizante auténtico, y el tipo de simpatizante que queremos es uno que también se comporta de acuerdo con ciertos principios, ciertos valores. Porque lo que tenemos es una deformación total en la sociedad. Lo que teníamos era un festín de vicios de todo tipo, incluyendo las estructuras de gobierno, en donde la tarea fundamental era definir qué campo de oportunidad para la corrupción se me presentaba en el puesto que estoy ocupando. Entonces, bueno, llega un momento en que caeríamos también en la trampa de considerar que ciertos
procedimientos que consideramos corruptos en Morena, digamos incluso los de Morena, sí, pero eso se puede, ellos sí pueden. No, ellos tampoco pueden. Estamos tratando de establecer una plataforma común, nueva, de comportamiento político, social, económico, ético, etc. Moral incluso. Sí. Es una problemática compleja, pero es importante. Es importante discutirla. Sí. Pues nomás faltaba que no, pues por eso estamos en esta mesa, que podamos tener inclusive visiones distintas, con tonalidades, pero finalmente estamos hablando de directrices sociales. Lo que yo cierro con esto mi comentario, lo que yo creo que es que en los grupos que están en niveles directivos es intolerable que lo hagan. Es intolerable porque tu objetivo es acabar con la desigualdad, pero mientras la acabas, te tomas una vacación en 5 estrellas. Espérame, pues, ¿cómo? O sea, tu objetivo es acabar con la desigualdad económica, con la desigualdad educativa, con la desigualdad de salud, con la desigualdad de... no, pero los señores se toman sus vacaciones y son muy desiguales a la hora en la que se trata de placer. Pues no, o sea, yo creo que también hay niveles de responsabilidad. Primero, porque para sembrar la idea, los líderes tienen que trabajar en la idea, en sus personas. Y demostrarlo y mostrarlo. O al menos es lo que yo creo. De otra manera no es un apostolado. De otra manera es Vicente Fox. O Felipe Calderón. O el peor de todos creo que en ese sentido fue Enrique Peña Nieto. Un frívolo, corrupto, entregado al dinero, básicamente predicando con los peores ejemplos en su persona, ¿no? El ideal es casarte con una modelo güera, falsa, pero güera, de Televisa. Espérame, irte de vacaciones cada 15 minutos y llegar a las vacaciones a puntamita. Y hacerte rico, aunque eres funcionario público, hacerte muy rico cuando nunca trabajaste ni siquiera en la iniciativa privada. Una vez trabajó 2 años en la iniciativa privada y hacerte muy rico. Ese es el ideal que predicaba Peña. Pues no, por eso se fueron al carajo, por eso ya están en el abismo. Por eso hay una nueva opción en México que tiene que empezar por cumplir con los principios adentro de esa misma opción. Al menos eso pienso. Muy de acuerdo. De acuerdo completamente. No me recuerdo aquella frase de Carlos Castaño sobre el liderazgo democrático, que es que un buen líder democrático es aquel que sigue a sus seguidores. Entonces, pues creo que así podría definirse esto. Sí. Pues estamos ya en la parte final, ya en la final de Radicales el día de hoy, y gracias. Oye, de hecho, este es el último Radicales versus como lo tenemos. Sí. Y de hecho, a ver, les invitamos, vamos a quedarnos a ver finalmente el promo de lo que viene la próxima semana. Correcto. Ya no volvemos, ya no bueno, pues entonces nos despedimos. Déjame entonces darle las gracias a Héctor Díaz Polanco por la oportunidad de platicar para la audiencia, pues esto que es un tema vigente que debe ser permanentemente también, creo que discutido, deliberado, precisamente para que no se pervierta, no se descomponga, no se corrompa y le dé al traste a un proyecto. Claro que sí. Yo he estado encantado de estar aquí y además tiene que ver con lo que estamos pensando para Morena. Yo en lo particular estaba insistiendo mucho en que Morena tiene que abrirse a grandes debates. Y este es uno de los temas que hay que debatir porque no podemos estar definiendo en cúpulas las líneas correctas para el partido. Necesitamos hablar con la gente. Estamos pensando hacer un ciclo de asambleas, de foros de debate, de tal manera que la gente se exprese y que se cree como una especie de cultura política a partir de Morena, de debatir los grandes problemas del país. Pues gracias, nos despedimos. Héctor, tú eres tocayo de don Héctor, tocayo mío, o sea, nomás te faltó ser tocayo. Yo soy su amigo, nada más. Vamos a este promo y gracias a todos. Gracias. Un gusto, muchas gracias. También.